¿Qué tal, chicos? Súper bienvenidos a esta clase de estructura de mercado. Para mí, una de las clases más importantes. Créanme que cuando yo aprendí lo que tiene que ver con estructura de mercado, mi operativa comenzó a mejorar en un porcentaje mayor a lo que venía haciendo. Estructura de mercado se refiere básicamente a entender hacia dónde quiere ir el mercado. Es como entender el esqueleto del mercado y saber en dónde estamos parados, saber en qué momento vamos a estar en posiciones de compra, posiciones de venta, en qué momento el mercado tal vez tiende a manipularnos, en qué momento va a ir hacia la alza, hacia la baja, etcétera. Esto es entender estructura de mercado. Y si ustedes lo comprenden de la manera correcta, esto les va a poder enseñar a operar en cualquier mercado financiero, ya sea para las personas que les gusta Forex, cripto, índices, índices sintéticos, hacer binarias, etcétera. No importa el mercado que ustedes operen, lo que vamos a ver a continuación les funciona muy bien en cualquier mercado. Recuerden que el trading es único, ¿sí? El trading es único. Y si tú aprendes a realmente analizar de manera técnica, ¿sí? Un mercado, vas a poder de la misma manera analizar cualquier otro mercado, ¿ok? Obviamente, cada uno tiene sus parámetros, tiene sus especificaciones, pero cuando tú aprendes análisis técnico, estructura del mercado, te va a ser muy fácil interpretar y leer cualquier mercado. ¿Ok? Así que muy atentos a esta clase. Para mí es una de las más importantes. De aquí parte realmente todo. Así que muy atentos, repitan la clase las veces que sea necesario para poder comprender todo lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar a ver algo que se llama fractalidad, chicos. Chicos y chicas, fractalidad, ¿ok? Y hay que entender que fractalidad, el concepto de fractalidad dice que es un objeto geométrico que se repite en diferentes escalas. Es decir, si ustedes van a temporalidades semanales, diarias, una hora, 15 minutos, 5, un minuto, el que sea, ustedes van a poder ver que el mercado tiene patrones muy similares, comportamientos muy similares. ¿Sí? Eso se refiere a fractalidad. Son como gotas de agua. Caen en diferentes tamaños, pero siempre van a ser gotas de agua. ¿Ok? Así funciona este mercado. Es fractal. No importa la temporalidad, siempre va a tener una estructura muy, muy, muy similar, sin importar la temporalidad, ¿correcto? Ahora, ¿de qué se compone un fractal? Es lo más importante. Aquí hablando en terminología de trading. ¿Sí? Quiero que sepan que yo les voy a explicar de una manera muy sencilla. Recuerden que el trading es sencillo, simplemente que a veces nos lo complicamos o afuera se lo quieren complicar con mucha terminología, pero es muy sencillo y hay que hacerlo muy fácil. Entre más fácil lo apliquen ustedes, más prácticos van a ser al momento de operar. Yo les voy a enseñar conceptos muy prácticos de cómo yo denomino cada, cada ítem, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar por esto. Yo denomino esto aquí un mínimo. Aquí denominamos esto un máximo. Esto sería un retroceso o conocido como fractal en formación. Fractal en formación. Y aquí quiero que empecemos a tener claros ciertos conceptos. Y es, ¿qué es un fractal en formación? ¿Ok? ¿Qué es un fractal en formación? Dos puntos. Dícese que es el impulso más el retroceso, ¿sí? Que no supera el mínimo ni el máximo del impulso. ¿Ok? Máximo aquí corregimos. Ok, fractal información es el impulso más el retroceso que no supera el mínimo ni el máximo del impulso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos a comprenderlo de la siguiente manera. Tenemos este inicio,
que es el mínimo. Esto por ende sería un impulso. Este máximo sería el fin del impulso. ¿Y cómo sabemos que es el fin? Porque inmediatamente el mercado que nos hizo un retroceso, ¿ok? Por ende, denominamos que aquí tenemos un mínimo y un máximo. Y acá un retroceso que se le denomina fractal en formación. Esta parte nos dice que un fractal en formación es el impulso, es decir, esta parte, más el retroceso, es decir, esta parte, ¿sí? Que no supera ni el mínimo ni el máximo. ¿Qué quiere decir con eso? Que no supera ni esta parte, este es mi máximo, no es superado, ni este mínimo es superado. Es decir, que solo sería esta partecita de acá, esta primera parte de acá. ¿Ok? Esto sería un fractal en formación. ¿Listo? Recuérdenlo, impulso más retroceso que no es capaz de superarme ni el mínimo ni el máximo del impulso. ¿De cuál impulso? De este primer impulso. ¿Listo? Espero estemos todos correctos. Solo estamos hablando de esta primera parte. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería entonces un fractal completo? Un fractal completo sería lo siguiente. Sería el impulso, ¿ok? Más el retroceso, más el nuevo impulso, ¿listo? Que supera niveles máximos o mínimos, ¿ok? Máximos o mínimos. Entonces, ¿qué quiere decir el fractal completo? Quiere decir que es un impulso más un retroceso más un nuevo impulso. ¿Qué es ese nuevo impulso que hace? Como lo dice acá, supera niveles máximos o mínimos. Es decir, aquí superó un nivel máximo, ¿ok? Aunque también puedo tomar la otra direccionalidad y superar mi nivel mínimo, ¿ok? Aquí superó fue el máximo. Entonces, recuerden, impulso más el retroceso más un nuevo impulso, pero la condición de ese nuevo impulso debe ser que me supera mis niveles máximos o mis niveles mínimos. En este caso, ¿qué es lo que debe superar? El precio. El precio, si ustedes van a mirar acá, si nos ponemos a detallar acá, a ver, etiqueta de precio. Aquí el precio que estoy trazando es este. Mira, el precio que estoy trazando en el máximo era este. Ahora, en el nuevo máximo es este. ¿Sí? Aunque recuerden que para que sea mi nuevo máximo voy a tener aquí una devolución. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, este precio es superior a este. ¿Sí? Cuando pase eso, entonces aquí tendremos un fractal completo. Todo esto sería un fractal completo. Impulso más retroceso más nuevo impulso que supera un máximo. Y el que supera el máximo o claramente es el precio. O el que supera el mínimo, en caso contrario, es el precio. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Algo bien importante que también debemos tener en cuenta nosotros al momento de operar. Y es que en este momento que el precio supera este máximo, aquí se genera algo que es súper importante tener en cuenta para nosotros especificarlo cada vez que pasen los mercados financieros. Y se llama, yo lo denomino BOSS, ¿sí? Que en inglés es Break of Structure. ¿Ok? O también se puede denominar como MS o Market Shift. ¿Qué quiere decir esto? Break of structure se refiere a ruptura de estructura o market shift se refiere a cambio de mercado.
Y esto se genera justamente en el momento, en el momento que se supera un máximo o un mínimo de mi fractal, ¿sí? Por ende, en esta zona, yo puedo decir que hubo un boss, un break of structure. Yo voy y lo marco acá. Yo ya aquí tengo en plantillas guardado esto previamente. Ustedes pueden aquí escribir el nombre, van a plantillas, dan guardar como y ahí le guardan el nombre para que cada vez que pongan el texto lo puedan hacer de manera más práctica. Al momento de generarse una estructura de mercado, ¿sí? Una ruptura de la estructura, ¿qué pasa? Yo voy a tener un nuevo mínimo y voy a tener un nuevo máximo, ¿correcto? Es eso. Al momento que mi máximo, mi mínimo es superado, recuerden, eso se denomina break of structure, ¿sí? Y por ende, al momento que tengo un máximo y una devolución, ¿sí? O un retroceso, ya sé que tengo un mínimo y un máximo. Un mínimo y un máximo nuevo. Es decir, si el mercado, ¿sí? Nos vuelve a sobrepasar mi máximo o vuelve a sobrepasar mi mínimo, que sería lo que yo tendría que esperar, podría decir que en el momento que nos sobrepase el precio alguna de estas dos zonas, yo podría tener una nueva estructura. En este momento que tenemos un fractal, ¿sí? Su mínimo, su máximo, no un retroceso. Por lo regular, estas zonas son muy atractivas porque en estos puntos es que nos deja liquidez el mercado, nos deja unos puntos de interés donde podemos entrar. ¿Listo? El mercado, en las fractales, eso lo vamos a ver en detalle después, siempre después de un impulso, ¿sí? Van a tener un retroceso que en lo regular busca completar más del 50%. Los central bank toleran pérdidas de hasta un 80, de hasta un 20% como mínimo, ¿ok? Así que el mercado, ¿sí? Así que, perdón, como máximo toleran un 20% de pérdidas, corrijo ahí, 20% máximo de pérdidas toleran los mercados. Por ende, como mínimo el mercado va a ser balanceado en un 80%. El mercado va a ser balanceado en un 80%. ¿Listo? Por eso estas zonas siempre suelen ser atractivas. ¿Para que qué? Para que yo entre ahí en una posible compra. ¿Listo? Son puntos fuertes que después con el tiempo los vamos a ver con más calma para poder tener claridad de los mejores puntos de entrada. Ahora quiero que vean lo siguiente. ¿Qué nos acaba de hacer el mercado? Miren la estructura. Aquí pudimos haber entrado a una compra. ¿Y qué hizo? El máximo nuevamente fue superado. Por ende, ¿yo qué hago? Entiendo que aquí hay una ruptura de mercado, una ruptura de mercado, ¿sí? O un quiebre, vos lo marco, y entiendo que hay un nuevo mínimo, ¿sí? Que sería este. ¿Por qué ese? Porque este movimiento fue el que me generó este quiebre. Y hay un nuevo máximo, que sería ¿cuál? Este. ¿Ven cómo vamos comprendiendo el mercado? ¿Cómo vamos entendiendo los movimientos? ¿Qué es lo importante? Identificar en qué momento el mercado me rompe o me quiebra, el precio quiebra mis máximos, el precio quiebra mis máximos, ¿sí? Formando una nueva estructura. Lo que hago es tomar el movimiento que me originó, en este caso el mínimo, y el máximo se genera cuando hay un retroceso, ¿correcto? Ahora, ¿qué puede pasar? Yo marco aquí nuevamente mi máximo, ¿cierto? Mi mínimo, ¿listo? ¿Y qué espero? Digamos que cuando ya estemos en el mercado y analizando todo esto, estas zonas son zonas muy bonitas para poder entrar en compras, pero en este caso también hay que entender lo que puede hacer el mercado. El mercado puede no llegar a esas zonas, hacer aquí una devolución, no supera nuestro máximo y empieza a hacer esto, ¿sí? Empieza a hacer esto. En estos momentos, cuando el mercado comienza a hacer eso,
la gente con poca experiencia en los mercados financieros pierde mucho dinero en estas zonas. Mucho dinero, ¿por qué? Porque por su afán de operar y no esperar una confirmación de direccionalidad, ¿sí? No esperar que el precio quiebre este máximo o este mínimo, que sería lo que deberíamos hacer cuando el mercado empieza a hacer estos movimientos, comienzan a operar sobre estas zonas, sobre un mercado seguramente en consolidación. ¿Y qué pasa allí? El mercado suele sacar a la gente en pérdidas, es decir, en stop loss. Por eso debemos tener muy en cuenta siempre cuál es nuestro mínimo y cuál es nuestro máximo. Siempre debemos tener en cuenta eso. Siempre es súper importante tener en cuenta nosotros eso. Cuando tenemos en cuenta eso, nos va a quedar mucho más fácil. Perdón, yo corro esto hacia arriba un poco. Ok. Nos va a quedar mucho más fácil entender hacia dónde va el mercado. Entonces, aquí qué debemos tener paciencia. Hasta que el mercado haga qué? Un quiebre de estructura. Puede ir el mercado y hacer lo siguiente. Subir nuevamente, bajar y hacer perfectamente este movimiento. ¿Qué nos acaba de hacer acá? El mercado acaba de cerrar, ¿sí? Aquí hace su devolución. Aquí miremos. El mercado acaba de cerrar por debajo de mi mínimo anterior, es decir, el precio, ¿sí? En este caso cierra por debajo de este mínimo, del mínimo de mi estructura anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay algo que se llama break of structure, ¿cierto? Break of structure o ruptura de estructura, lo que indica, ¿sí? Que el mercado podría ir hacia la baja y podríamos estar en una zona de ventas, podríamos estar buscando ventas. Por lo tanto, también los extremos se vuelven zonas importantes para entrar en ventas. El mercado puede llegar aquí perfectamente, subir y ahí volver a bajar, ¿sí? El mercado perfectamente puede comenzar a hacer esto. ¿Qué es lo importante? Aquí ya identificamos que hay un quiebre de estructura. Por ende, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un máximo, ¿verdad? Perdón, acá es nuestro máximo en esta zona. Tengo un mínimo, ¿cierto? ¿Cuál es mi mínimo? Este de acá, permítame, ya lo marcamos. Este de aquí será mi mínimo. Este es el retroceso, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Marco mi máximo, tengo mi máximo acá, tengo mi mínimo acá. ¿Y qué pasó con el mínimo? El precio superó ese mínimo, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo un nuevo break of structure, ¿cierto? Un nuevo quiebre del mercado, aquí. ¿Y eso qué indica? Que tengo un nuevo máximo y que tengo un nuevo mínimo. Este ejercicio que estoy haciendo de marcar detalladamente cada movimiento que hace el mercado, esto lo debemos hacer en los gráficos. Si queremos ser unas personas ordenadas y que podamos entender los comportamientos del mercado, esto se debe hacer en los gráficos. ¿Ok? Aquí lo mismo, este máximo mínimo se genera una devolución, ¿cierto? Se genera una devolución. ¿Y qué pasa con mi mínimo? Es superado, ¿sí? Es superado. En este caso, el mercado va así. Ahora, aquí nos hace un break of structure, ¿sí? Un quiebre de estructura. Posiblemente tenga aquí un máximo, pero no sé si tenga un mínimo. ¿Qué es lo que siempre hay que esperar? Porque recuerden que aquí se está formando un fractal, ¿sí? Digamos que a veces los movimientos del mercado son así fuertes, pero las velas cierran así por debajo. Puede cerrar aquí por debajo. ¿Qué es lo que debemos esperar? Que las velas cierren aquí por debajo y que nos haga un retroceso. Hasta el momento que nos haga el retroceso, hasta el momento que nos haga el retroceso, es ahí cuando yo puedo identificar un nuevo máximo y puedo identificar que un nuevo mínimo. Este ejercicio es el ejercicio que debemos hacer constantemente. ¿Listo? Constantemente debemos hacer este ejercicio. Entonces, para recalcar lo que hemos visto, fractal en formación, impulso más retroceso que no supere ninguno de, de los máximos o mínimos, como en esta zona.
Vimos que hubo un mínimo y un máximo. Y aquí posiblemente, ¿sí? El mercado engañó a mucha gente que quería invertir en esas zonas, haciéndoles creer que quería ir hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En este caso quería continuar seguramente una direccionalidad y mucha gente entró en compra, pero lo que hizo fue el mercado es que posiblemente lo sacó en stop loss por estas zonas, pudo haber pasado. Entonces, en este momento, cuando el fractal está en formación y empieza el mercado a hacer esto, lo mejor es quedarse quieto, no operar. ¿Hasta qué? Hasta que haya un fractal completo. Un fractal completo se compone de qué? De un impulso, aquí miren, de un impulso más un retroceso más un nuevo impulso. Aquí impulso más un retroceso más un nuevo impulso. ¿Sí? Y que supera, la clave está acá, que supere máximos, máximos o mínimos, que supere máximos o mínimos. Esa es la clave de todo, chicos. Que nos supere los máximos o los mínimos. Cuando encontremos un break of structure, ahí vamos a encontrar mucho mejor la direccionalidad del mercado. Claramente, aquí en esta línea se ve todo muy bonito, muy fácil. En el gráfico va a ser diferente, pero por eso debemos practicar con mucha disciplina. Hay que, como decimos acá, afinar la vista porque nuestro mejor indicador se va a convertir en la vista. Cuando ustedes puedan aprender a identificar de manera fácil y rápida en qué momento hay un mínimo, un máximo, un boss, ¿sí? Es decir, un quiebre de estructura. Y todo esto que les estoy diciendo van a poder identificar rápidamente hacia dónde va el mercado. Pero eso toma tiempo, chicos, va a tomar tiempo mientras ustedes aprenden a identificar dónde de verdad hay un quiebre de estructura, ¿sí? Donde de verdad el mercado les indica que quiere subir o bajar, donde hay manipulaciones como en esta zona, todo eso lo vamos a aprender a identificar. Pero es súper importante tener en cuenta estos conceptos que estamos viendo acá. Súper importante, chicos, tenerlos en cuenta. ¿Ok? Ahora, yo siempre denomino esto como mínimo, máximo. Quiero que sepan que hay gente que lo llama de otras maneras. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que a esto le llama bajo. Ejemplo, a esta parte de acá le llama bajo, a esta zona le llama altos, a ver, altos o alto. Y en este caso, aquí, que a la otra parte que yo le llamé mínimo y máximo, hay gente que le denomina bajo más alto y a este de acá le denomina alto más alto, alto más alto. ¿Ok? Claramente ya saben por qué, porque este alto es más alto que y este bajo es más alto que este. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y en este caso, cuando hay cambio de direccionalidad, hasta se le denomina como alto. Acá este se le denomina como bajo. ¿Ok? Bajo. Y este sería un alto más bajo. ¿Ok? Este de acá ya sería un alto más bajo. Y por ende, este de acá abajo sería ¿qué? Un bajo más bajo. Así es como regularmente le enseñan a las personas, a mí también me enseñaron de esta manera a analizar el mercado, pero pues también decir mínimos y máximos está bien, o bajos y alto, bajo alto, ¿sí? Todo está súper bien siempre y cuando lo digamos lo interpretemos de la manera correcta, ¿ok? Yo siempre por eso lo digo de manera más fácil, mínimo, máximo. Y cuando se forma una nueva estructura, mínimo y máximo, ¿listo? Hay gente que le dice en inglés, que le dice long, que le dice high, que le dice low, high, high, high. No soy tan bueno para el inglés, pero bueno, esta es la manera más práctica de identificarlo, chicos. Espero hasta el momento estemos siendo muy claros. Si les quedan dudas sobre este video, hay que repetirlo nuevamente. Lo importante es poder comprender de manera correcta lo que estamos viendo, ¿ok? Eso es lo más importante, que quiero que comprendan de una manera correcta lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ir a la práctica, identificar mínimos y máximos y los quiebres de estructura que son los bots de la manera correcta o los market shift. Aquí en este caso, vamos a tomar como ejemplo este gráfico en diario, un ejemplo. Yo ya lo identifico muy fácil a la vista,
¿sí? Digamos así, yo ya puedo ver que quede un máximo, que quede un mínimo, que este es un máximo, que este es un mínimo, un máximo, un mínimo. Yo ya lo hago de una manera muy fácil por todo el tiempo que llevo operando. Tal vez de una manera más sencilla lo puedo ver, aunque yo aún lo sigo marcando en detalle. ¿Qué, qué debemos hacer? Aquí marcar esta zona. Máximo. Aquí este deberíamos ponerle mínimo. ¿Y por qué mínimo, John? Porque miren, este movimiento, vamos a trazarlo acá. Este movimiento hizo esto, hasta acá. ¿Y aquí qué hizo? Una evolución. Ese movimiento generó una ruptura y así. Miren, lo voy a trazar tal cual acá, de una manera muy sencilla. Ujú. Voy a a trazarlo de esta manera, que lo podemos ver de una manera mucho más práctica. Así está el mercado, miremoslo. Máximo, mínimo, el mercado hace su retroceso, ¿sí? ¿Y qué pasa? Teníamos un mínimo, que ese mínimo que pasó, el precio lo superó hacia abajo, desde este movimiento. Por eso, ahí yo identifico que tenemos un nuevo máximo, identifico que tenemos un nuevo mínimo, ¿verdad? El nuevo mínimo sería este, ¿correcto? Pasamos a hacer el ejercicio nuevamente. Yo siempre suelo marcar máximos y mínimos con una línea así, para saber en qué momento son superados. Las próximas clases vamos a ver y les voy a enseñar cómo podemos identificar en qué momento real es superado un mínimo y un máximo y no que es una manipulación de mercado, ¿ok? Entonces, en este caso el mercado, mire, baja nuevamente fuerte. Aquí se hizo un break of structure. Lo marcamos, miren, un boss. Aquí, igual que acá. Ok, entonces identifico que hay un quiebre porque este movimiento me superó mi mínimo. Entonces, ¿qué vuelvo a marcar? Un nuevo máximo, ¿cierto? Un nuevo mínimo. Perfecto. Me hace una devolución. Aquí digamos que el precio me superó, ¿sí? ¿Me superó qué? Aquí tenía mi máximo. Me superó mi mínimo. ¿Con qué movimiento me lo superó con más claridad? ¿Con este de acá o con este? Con este, ¿sí? Con este. Este fue el que originó el verdadero rompimiento. Por lo cual, ya identifico que hay un BOS, un break off structure. Identifico que por ende tengo un nuevo máximo que está aquí en esta zona. E identifico que tengo un nuevo mínimo que está aquí en esta zonita. Ahora miren lo que pasa. Este máximo, que para mí es este, que fue el que originó el rompimiento, aquí miren. Este mínimo no volvió a ser superado. El mercado iba en un movimiento bajista, iba superando cada vez, iba el precio superando mis mínimos. Y aquí ya no lo superó. Pasó algo, ¿cierto? Pasó algo. Tal vez quiere hacer un cambio de estructura. Y efectivamente, ¿qué hace el mercado? Supera acá con este movimiento fuerte de aquí nuestro máximo. Entonces ya nos hace el break of structure, pero ahora hacia arriba. ¿Ok? Hacia arriba. Entonces ya nos indica que el mercado ahora se puede ir hacia la alza, puede tener un comportamiento alcista, ¿vale? Entonces, ¿yo qué hago? Lo mismo, break of structure, identifico lo que es ahora mi nuevo mínimo sobre estas zonas, ¿cierto? Mi nuevo mínimo, e identifico mi nuevo máximo, que podría ser hasta acá un ejemplo. Y así sucesivamente, chicos, ¿sí? Aunque que obviamente hay otras devoluciones, ¿sí? Eso lo vamos a ir detallando con el tiempo. Aquí estamos en diario. Cuando bajemos temporalidades, hay que ir interpretando. En cada temporalidad vamos a ver quiebres de estructuras diferentes, ¿ok? La finalidad de ir bajando temporalidades va a ser únicamente para ir refinando nuestra entrada y reducir nuestro nivel de stop loss, ¿ok? Entrar de una manera más precisa, reduciendo nuestro margen de pérdidas buscando obtener un nivel de ganancia más alto. Esto es lo que vamos a hacer en las temporalidades.
Por el momento, lo que quiero que hagan, chicos, entonces es que repasemos todo lo que acabamos de ver de estructura, que podamos identificar máximos, mínimos y lo más importante, los break of structure o market shift, que son los quiebres de estructura. Esta es la clave de todo. Cuando aprendemos a identificar que hay un rompimiento de estructura de un mínimo o un máximo, que el precio supera ya sea mi mínimo o ese máximo, vamos a poder identificar con certeza un nuevo fractal, ¿ok? Esto es lo que debemos hacer, así que mi recomendación es que escojan algún mercado en específico, algún mercado, ¿sí? Ya sea el dólar, euro dólar, dólar yen, el que ustedes prefieran, ¿sí? Bitcoin, el que ustedes prefieran, ¿sí? Y que comiencen a mirar las gráficas y a identificar esto, ya sea si bajista o alcista. Si ustedes van hacia atrás, van a poder identificar lo mismo en zonas alcistas. Miren, digamos aquí, digamos, yo puedo ver lo siguiente. Este era un máximo, este era un mínimo. Aquí en qué momento superó a mi máximo, acá este movimiento. Entonces, nuevo mínimo, nuevo máximo. Y así miren cómo continúa el mercado. ¿Listo? Quiero que lo hagan de manera muy disciplinada, que esto sea un trabajo que se pongan a hacer ustedes, a identificar mínimos, máximos y los quiebres de estructura que son los break of structure. ¿Listo, chicos? Espero haber sido lo más claro posible con ustedes. Si les quedan dudas, repiten el video las veces que sea necesario, mírenlo en detalle, no se compliquen mucho, recuerden que el trading es sencillo, no hay que complicárnoslo. Nos van a surgir dudas, muchas dudas, pero con el tiempo las iremos despejando e iremos perfeccionando en este camino del trading, ¿ok? Lo importante, lo más importante, aprender realmente a analizar lo que el mercado nos está mostrando, en qué momento quiere ir hacia abajo, en qué momento, como acá nos quiere cambiar de direccionalidad para ir hacia arriba y dejar de buscar ventas y comenzar a buscar compras. Todo eso hay que entenderlo, chicos. Así que súper pacientes, sean muy disciplinados al momento de mirar las gráficas y las próximas clases iremos avanzando e iremos engranando cada información que veamos para ir construyendo realmente nuestro plan de trading y poder analizar de la manera más correcta. Recuerden que aprender estructura del mercado les va a funcionar muy bien para todo mercado financiero. Muchas gracias. Yo les deseo una feliz noche, feliz día donde quiera que estén. Muchos éxitos, bendiciones y nos vemos en la siguiente clase. Chao.